Luciano Espina, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, en principio mañana hay sesión en diputados. Así es. Mañana tenemos sesión básicamente para avanzar con los proyectos de ley que surgieron a partir del desdoblamiento del DNU que sacó el presidente para básicamente abaratar los costos de la economía, desregular, darle más agilidad. Bueno, hubo un consenso con la oposición de que ese decreto ameritaba una discusión en el Congreso. Y eso es lo que se está dando. Hoy tuvo dictamen en las comisiones respectivas y mañana vamos a sesión. Se sacó la idea de que se pueda amargar la cuenta sueldo. Sí. Y también algún aspecto en cuanto al fondo de garantía del ANSES que estaba discutiendo la oposición. ¿Eso tampoco va a ser de la partida? Exactamente. Fueron los dos puntos que se objetaron. No hubo consenso respecto a esta cuestión de las cuentas sueldo, que tiene como filosofía, en realidad, es cuando uno mejora las condiciones para que el que no paga el crédito lo pague, eso mejora la tasa de interés para el que va a sacar un crédito. Con lo cual, a largo plazo o a corto plazo esto iba a ser en beneficio de los trabajadores, pero hubo ahí una discusión más bien de principios respecto a que esas cuentas son intangibles, las cuentas sueldos, y no hubo consenso, así que esa parte se quitó y se quitó también una parte que le daba atribuciones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer operaciones similares a una entidad financiera. Esto le permitiría al Fondo de Garantía tener más herramientas para involucrarse en el mercado, para hacer más operaciones, para en definitiva preservar el valor de los activos que administra. Pero esto tampoco en algún punto hubo consenso en avanzar y se quitaron de estos proyectos de ley, así que mañana esperamos contar con con los votos para aprobar todo el resto del paquete. Respecto a la discusión más importante que arrancó hoy, que puso primera, que fue con el pleno de comisiones en cuanto a la despenalización del aborto, ¿ya hay plazo? ¿El 10 de abril empieza la discusión en comisiones? Sí, 10 de abril empiezan a desfilar varios expositores, viene para largo, se estima que en junio llegaría. Casi con el Mundial. Sí, si es que llega al recinto, sí. Y hablando de eso, en el medio del Mundial, ¿van a discutir la idea de una reforma laboral integral? ¿Van a volver a insistir con eso que quedó caduco a fines del año pasado o no? Yo creo que hay que dar todos los debates. Y en el caso ¿Con eso me dice que sí? Sí, yo creo que, lo que nosotros planteamos es que hay muchos aspectos que benefician a los trabajadores, que mejoran la situación de las empresas, que mejoran la productividad de la economía en general, que hay que discutirlos. El blanqueo laboral, por ejemplo. Hay muchos trabajadores que están en la informalidad, que si uno genera las condiciones para que pasen a la formalidad y eso no genera un castigo excesivo sobre las empresas que estuvieron de manera irregular con esos trabajadores en negro, es una buena oportunidad para darle formalización a la economía. Hay muchos aspectos de aquel proyecto de cambios regulatorios en las leyes laborales que son, me parece a mí, muy positivos y vale la pena abordarlos. Yo creo que quizás avanzar en los que hay acuerdos y dejar para más adelante los que están más discutidos. Esta es la idea. Usted es el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. ¿Qué es lo que le preocupa más? ¿Un dólar artificial sostenido por el Banco Central, como está ocurriendo en las últimas semanas, en torno a 20.55, con la tasa muy alta que hoy validó la renovación de buena parte de los 520.000 millones de LEVAC, aunque bajó un cuarto de punto y terminó en 26,5, lo cual le pone un piso al financiamiento y al crédito de tasa muy alto en la Argentina? La inflación, que parece no tener tampoco una tendencia clara a la baja, ni mucho menos, con un recrudecimiento eventual de precios en abril a propósito del aumento del gas, el aumento de muchas de las tarifas reguladas, colectivos, trenes, que el propio gobierno autorizó, etcétera. ¿Cuál de los tres aspectos le preocupa más o le preocupan los tres juntos? No, primero decir que Argentina está atravesando un proceso de normalización de su economía, que en parte tiene que ver con la recomposición tarifaria, porque ya estábamos en una crisis energética de magnitud, teníamos crisis fiscal por la enorme masa de subsidios que se habían acumulado, y que ese proceso de normalización obviamente está llevando más tiempo del que nosotros hubiésemos querido, porque tiene impactos obviamente sobre la tasa de inflación, esta recomposición tarifaria. Y claro, en ese esfuerzo de normalización el Banco Central está utilizando las herramientas que tiene, la tasa de interés es 1, pero no es el único, y es un instrumento que tiene que ser usado con cautela, digamos, ¿no? Y yo creo que el Banco Central en ese sentido ha empezado a tomar algunas acciones, como por ejemplo empezar a fijar el dólar en los niveles que considera más acertados, es decir, no permitir que haya una gran volatilidad en el tipo de cambio, como forma de que no se desestabilice la tasa de inflación. Nosotros creemos que la tasa de inflación va a bajar,
va a seguir bajando, está afectada en estos meses por los aumentos tarifarios, pero que va a ir para abajo, por una sencilla razón. El Banco Central, a diferencia de lo que era durante el kirchnerismo, que era una máquina de emitir pesos para financiar el Tesoro, ahora está más preocupado en la baja de la inflación. ¿Y no ahora, tiene miedo en que se contraiga el consumo y por tanto la economía? Este es el equilibrio que ha manejado el Banco Central y que yo creo que está detrás de la modificación de las metas de inflación, que eran muy exigentes las originales, las nuevas son más, digamos, cercanas a la realidad. Más cercanas, pero nadie las cree, del 15. Todo el Todavía mundo habla de nosotros 20, por lo menos. nosotros estamos trabajando con la idea de cumplir el 15%. Obviamente, Pero el primer cuatrimestre va a tener un 10. Eso ha permitido, es una meta exigente, no digo que no, pero hay que ir hacia ese camino. Y yo creo que lo que se está haciendo en materia de política monetaria de alguna forma es empezar a ordenar las variables en esa dirección. Primero, la tasa de interés estaba muy alta considerando esta meta de inflación, incluso la anterior y la nueva también, hubo una reducción que hizo el Banco Central, y ahora está buscando la economía un nuevo equilibrio entre dólar y tasas, que el Banco Central tiene que dar su opinión en esto. Quizás el mercado crea que con esta tasa de interés el dólar debería estar mucho más arriba, y el Banco Central considera que debería estar un poco más abajo, y tiene que utilizar el poder de fuego de sus reservas para marcarle al mercado cuál es un dólar que el Banco Central considera no ve un equilibrio. dólar a 22, 23 pesos en el corto plazo. Yo creo que el Banco Central ha visto un deslizamiento en estos primeros meses del año que está acorde con lo que tiene que ser un precio del dólar y que no quiere generar más impactos inflacionarios en la economía. Le pone un techo a la espera de que el mercado se acomode a esta nueva relación tasas-dólar. Y me parece que está bien que lo haga, porque dejarle mucha volatilidad al dólar podría generar un pico inflacionario momentáneo totalmente innecesario. Así que está bien usar las reservas son un instrumento de política monetaria y tienen que ser utilizadas. Decíamos ayer que la campaña arrancó el fin de semana, porque estuvieron los congresos del PJ, San Luis, que la provincia de Buenos Aires, Cambiemos y el propio presidente dando notas y diciendo sí, me gustaría si la gente me elige 4 años más, y Vidal y Rodríguez Larreta, y sí, la verdad que me gustaría que sigan, Alfonsín planteando la construcción de un polo progresista y el radicalismo saliendo de Cambiemos y terminando más recostado en el GEN o en el socialismo de Santa Fe, qué sé yo. Y en Santa Fe, su provincia, digamos, apareció Lifsi diciendo me gustaría reformar la Constitución, hay que hacerlo, y hasta un senador del peronismo diciendo, y hasta no solo hay que discutir y hay que aprobarlo, sino no descarto que hasta la idea de modificar la Constitución para que el gobernador pueda ser reelecto, inclusive el propio Lifsi, hasta lo estaría dispuesto a aprobar. ¿Cómo se para usted en ese contexto, teniendo en cuenta que Dilcel dijo que lo va a apoyar a usted como candidato a gobernador en Santa Fe, digamos? Sí, a ver, yo estoy recorriendo la provincia, lo vengo haciendo desde el 2011, trabajando para que en el 2019 Santa Fe tenga, desde el espacio Cambiemos, una oferta electoral que pueda ser atractiva, moderna, que pueda ofrecer una alternativa de gobierno que supere el pasado, digamos, ¿no? Que fueron muchos años de gestión del peronismo, fueron muchos años de gestión del socialismo, y estamos trabajando para eso. Yo creo que hay muchos nombres propios que pueden ir a la candidatura. Interna en el espacio de Cambiemos, con Corral eventualmente. Con veremos, lo mejor sería tener un candidato de consenso, lo mejor sería que podamos ponernos de acuerdo, pero si no, las pasos son sanas, y me parece que le hacen bien a la democracia, a los espacios políticos. Sí, para mí sería un orgullo. Creo que hay que madurar mucho en términos de seguir hablando con la gente, de seguir juntando un grupo grande de dirigentes detrás de un proyecto en común, detrás de algunas ideas fuerzas. Yo lo vengo haciendo del 2011 con Dilcel. He trabajado mucho con Miguel y por eso él también me está dando su apoyo en el armado de equipos de gobierno, en sus 2 frustradas elecciones por muy poquito, 1.500 votos fue la última que se perdió con el gobernador Lifchik. 2015, ¿no? En el 2015, de modo tal que creo que tengo las condiciones como para poder reunir esa masa crítica de gente con ganas de poder ofrecer un cambio a la provincia. ¿Y la reforma constitucional es válida plantearla? ¿Está bien hacerla este año? Me parece a mí que no está en la agenda de la gente para nada. Creo que hoy las prioridades, más que reescribir la Constitución, hablar de la reelección del gobernador, en una provincia como Santa Fe, que ha sido un ejemplo desde el punto de vista institucional. El propio socialismo ha tenido 3 gobiernos consecutivos, renovando dirigentes, renovando ministerios. Yo no veo que sea una prioridad. Esa es mi impresión personal. Creo que hay una necesidad del socialismo quizás de forzar la reelección del gobernador a falta de otro candidato competitivo, pero me parece que no es parte de la discusión de hoy, de la agenda de la gente, con la enorme cantidad de urgencia que tiene la provincia de Santa Fe en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia de salud también.
De modo tal que yo creo que es instalar en una sociedad que ya viene, como vos bien decís, saliendo de una campaña electoral, que la ansiedad de la política nos pone también a los políticos en la obligación de empezar a tomar definiciones, de responder tu pregunta, de responder las preguntas del resto de los dirigentes de la provincia que quieren saber cómo sigue la acción política en el futuro. Poner además una nueva elección para constituyentes, armar una reforma constitucional en tan poco tiempo pegado a las elecciones del año que viene, me parece a mí una agenda muy osada y muy estresante para la propia sociedad santafesina. Nacho, te dejo la última pregunta. ¿Qué opina de la candidatura de José Corral, teniendo en cuenta que usted ya tiene el apoyo explícito de Lita Carrió, esto no lo digo yo, y que hay un sector también del PRO que, lejos de querer confrontar con usted, también está detrás suyo? Quiere jugar obviamente con un candidato propio, pero están todos buscando un candidato de unidad, como usted dice. ¿Qué opina de ese movimiento de José Corral que no termina de definir qué va a hacer? Bueno, José pertenece a la Unión Cívica Radical, que tiene dentro del espacio Cambiemos todo el derecho a presentar sus candidatos, discutirlo internamente y eventualmente ir a una elección, a una PASO, digamos, ¿no? Creo que lo mejor es que dentro de Cambiemos nos sentemos a dialogar cómo armamos la mejor fórmula, la que pueda realmente generar entusiasmo en la población. Y habrá que sentarse a conversar. Yo creo que hoy por hoy es legítimo que todos los dirigentes que tienen vocación de gobernar una provincia tan compleja, tan rica, tan pujante como Santa Fe, pero al mismo tiempo tan desafiante, empiecen a hacerlo, porque la verdad que el día que ganemos, ojalá eso ocurra en el 2019, nos vamos a necesitar a todos, a los que queden en el camino, a los que lleguen como candidatos, todos los vamos a necesitar en el gobierno para hacer el mejor gobierno posible. Así que lo mejor es todos trabajar con ese objetivo y ojalá logremos un consenso. Y si no se logra, está bien ir a las urnas para dirimir las diferencias. Señor, gracias, Laspina. Gracias Hasta a la usted. próxima. Muy Gracias. gentil, No, particularmente por venir en un día en donde costó llegar y demás. Tremendo.